La palabra fe en la Escritura tiene muchas acepciones o significados. Desde la confianza en las promesas de Dios hasta el conjunto de doctrinas que componen el credo cristiano, son algunas de las acepciones o significados de la palabra fe en la Escritura. Esta palabra fe también tiene contrastes muy marcados, como la fe salvadora, en contraposición con el creer de aquellas personas que encontramos en Juan capítulo 8, cuando la Escritura dice que los que creyeron en Él, estaban allí, y luego encontramos que estos que aparentemente creían, luego estaban contrariando al Señor y hasta también blasfemando contra Él. Y tal vez por ello, en nuestro tiempo se le han otorgado significados tan vanos y algunos que rayan incluso en la superstición a esta palabra fe, puesto que para algunos la palabra fe significa confiar, por ejemplo, en facultades medicinales, en las facultades medicinales de alguna planta, o incluso tal vez hasta la medicina, y esto es como cuando se dice, ándale, tómate este tecito, cómete esta hierbita, ten fe. ¿Han oído eso? Por otro lado, hay personas también que llaman fe, para ellos fe significa conceder el beneficio de la duda, como cuando la gente suele decir, tenle fe, vas a ver que lo va a hacer. Para otros más, esa palabra fe significa resignación, como cuando dicen, bueno, ten fe, algún día va a cambiar la situación. Ten fe, tal vez luego mejore. Para otros más, la palabra fe significa pues también una confesión positiva. Pues en el mundo evangelical de nuestro tiempo, la palabra fe se ha usado para expresar lo que en realidad es o se conoce como confesión positiva. Y esto es cuando ellos dicen, créelo, no dudes. Eso es fe, dicen ellos. Porque si dudas, dicen, no sucederá. Tienes que tener fe. Y para ellos, eso es fe. Pero en realidad eso es confesión positiva y, como veremos también en algunos casos, un autoconvencimiento. Y ahí les vemos y les oímos decir a los demás, ten fe, créelo. Dios dijo que te iba a dar tal cosa, Dios dijo que te iba a hacer tal cosa, créelo. Pues, pero es que es algo muy difícil, tú créelo, créelo. Bueno, pues está bien, lo voy a creer. Y para ellos eso es fe. Pero, ¿es esa la fe verdadera? ¿Es esa la fe bíblica? Es decir, ¿se trata entonces la fe de un autoconvencimiento de que algo sucederá? De que me dijeron que eso tenía que pasar, y aunque yo no estoy convencido de eso, aunque la verdad es que me cuesta trabajo creerlo, yo tenga que autoconvencerme y decirme, va a suceder, tiene que suceder. Dios dijo, no sé cómo le va a hacer, pero va a suceder. ¿Eso es fe?
aferrarse a la idea de que algo hasta infundado tiene que pasar. Alguien le dijo que tuviera fe, que Dios lo iba a ayudar a cruzar la frontera de mojado. Ten fe, Dios te va a ayudar, hemos estado orando por ti. Y hasta añade, es fe que cuando va cruzando el río Bravo va diciendo, creo en ti, Señor, no me van a agarrar, no me van a agarrar. Eso es fe. Y alguno dirá, pues sí, al final no lo agarraron. Ay, entonces porque no lo agarraron, ¿eso fue fe? ¿Funcionó? ¿Cuál es la verdadera fe entonces? ¿Cómo es la fe bíblica? Bueno, eso es lo que trataremos de responder el día de hoy con la ayuda del Señor. Y partiremos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, un texto muy conocido por todos ustedes, Hebreos 11:1, y veamos allí, hermanos, la verdadera fe. Dice Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad que se lo sabían de memoria? Y es un texto muy conocido, hermanos, pero que pocas veces se ha meditado en él con conciencia. Cuando leemos este capítulo, hermanos, nos convencemos de que, sin duda, eso que se espera, que dice el versículo, se trata de una promesa de Dios. Pues dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? ¿Cualquier cosa? Es decir, alguien puede decir, yo tengo fe en que ahorita todos vamos a salir volando. ¿Eso es fe? O sea, que apriete los dientes y que diga, no, yo lo creo, va a pasar. ¿Eso es fe? No. Porque noten ustedes que lo que se espera, ustedes lean todo el capítulo 11 en su casa, se van a dar cuenta de que lo que se espera es una promesa. Pues ustedes verán también cómo cuando se va narrando a cada uno de los personajes que se van describiendo en este capítulo, se va hablando de lo que Dios les prometió y cómo dice que no lo recibieron de manera plena o completa, pero que también ciertamente recibieron otras cosas. Así que, lo primero que quiero que notemos, hermanos, es que la verdadera fe, o la fe bíblica, se basa en las genuinas promesas de Dios, ejercidas legítimamente. Esto es, la primera característica importante de la fe verdadera o de la fe bíblica es que la fe verdadera, la fe bíblica, no se basa en cualquier cosa que yo quisiera que ocurra o en cualquier cosa que me gustaría que ocurriera o cualquier cosa que me convendría que ocurriera. No, la fe bíblica primeramente se basa en las promesas genuinas de Dios. Y aún después de que estas promesas sean genuinas de parte de Dios, estas deben ser ejercidas legítimamente. Ahorita vamos a ver cómo es esto de la legitimidad. Pero pues, entonces, la fe verdadera no se trata pues de poner la confianza entonces en remedios ni en medicamentos. De tal forma que si yo tengo que poner mi confianza en otra cosa, eso deja de ser fe. ¿Me explico? Eso ya no es fe, eso es otra cosa. Pues la fe verdadera se basa, hermanos, se cimienta
en las genuinas promesas de Dios. ¿Dios prometió que las hierbitas nos iban a sanar? No, no hay ninguna promesa al respecto. ¿Dios prometió que la medicina nos iba a sanar? No, tampoco hay una promesa de ninguna forma en la Biblia acerca de eso. Así pues, entonces, no se trata de poner pues nuestra confianza en estas cosas. De la misma forma, tampoco es fe verdadera poner nuestra confianza en aspiraciones o deseos carnales. Yo aspiro a que pueda yo llegar a tal grado, a tal nivel. Yo aspiro a que yo pueda prosperar de tal forma. Y voy a pedirle al Señor con fe. Señor, prospérame hasta que sea rico. Dame lo que yo quiero. Tengo fe. ¿Eso es fe? No. Porque no está basado en una promesa de Dios. ¿Dios prometió que nos iba a hacer ricos? No. Así que, no. Poner nuestra confianza en nuestros deseos carnales, a mí me gustaría esa cosa, esa situación, comprar tal cosa, o poner nuestra confianza en las comodidades o en los deleites mundanos. Yo confío en que, como en algunos casos han dicho, si yo pongo mi pie arriba de este carro último modelo, Dios me lo va a dar. Tengo fe. ¿Eso es fe? No, eso no es fe. Porque Dios nunca prometió que le iba a dar un carro último modelo. Es más, Dios nunca le prometió que le iba a dar ni una carcancha. No, Dios nunca prometió eso. Por tanto, entonces, poner mi fe en esas cosas, eso no es fe verdadera. ¿Me explico? Tampoco en las comodidades o en los deleites mundanos. O vamos a orar todos como familia y vamos a orar con fe para que el Señor nos conceda ir a todos a Disneylandia este año. Y vamos a ahorrar con fe. ¿Van a ahorrar con fe? ¿O van a pedir con fe? No, eso no es fe, porque Dios nunca prometió que tendríamos comodidades o deleites mundanos de este mundo. Y de la misma forma, poner nuestra confianza en versículos fuera de contexto o cualquier versículo que esté en la Biblia sin interpretarlo correcta o adecuadamente, eso tampoco es fe. Ya dijimos que ponerlo en las cosas del mundo, en las circunstancias, no es fe. Y alguien dirá, bueno, pero yo no estoy poniendo mi confianza en esas cosas. Yo pongo mi confianza en la palabra de Dios. Ok, bueno, pero también esa confianza debe estar puesta en una promesa legítima, no en cualquier versículo que me encuentre y me tope con él ahí en la Biblia. No. Tiene que ser en una promesa genuina y legítima de Dios. Pues ahí está uno repitiéndose a sí mismo. Toda mi familia será salva, toda mi familia será salva, lo creo, lo declaro. Pensando que Hechos 16, 30, 29, 30 y 31, que dice, el apóstol le dice al carcelero, serás salvo tú y toda tu casa, pretendiendo que esa es una promesa que en automático aplica para todos. Y dicen ellos, no es que allí dice, allí está, si tú crees serás salva toda tu casa, yo creo, tengo fe en que esto va a pasar. ¿Eso es fe? No, eso no es fe. ¿Por qué? Porque ese versículo no es una promesa de Dios, es decir, en el sentido en el que la están tomando. De decir,
yo creí, ya vengo a la iglesia y entonces todos mis hermanos, mis papás, mis tíos y mis primos tienen que venir a la iglesia. No, hermano. Lo que ese versículo está diciendo, el apóstol le está diciendo al carcelero, porque él le preguntó, ¿qué preguntó el carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo, y cuando creas serás salvo tú, y cuando crea, y si tu familia también cree en el Señor Jesucristo, si tu casa también cree en el Señor Jesucristo, todos ellos también serán salvos. Pero la condicionante es creer. ¿Sí me explico? Él nunca está diciendo automáticamente todos van a ser salvos, no. Así que poner la confianza en un versículo fuera de contexto o mal interpretado, una promesa mal interpretada de la Escritura, tampoco es fe genuina, tampoco esa es fe verdadera. Otro se arriesga o se expone a la enfermedad al ayunar exageradamente. Y como les decía que en cierto lugar alguien dijo, usted ayune, ándele. Échele ganas, no le hace. Que decía cierta persona, qué vergüenza va a ser para Dios que sus hijos se le enfermen o se mueran por andar ayunando. Qué vergüenza para Dios. Y Dios, no, ¿cómo va Dios a respaldar una cosa así? ¿Me explico? No hay ninguna promesa de por medio. Otro se expone a la muerte al no querer tomar medicamentos porque piensa que Dios prometió que lo libraría. Porque piensa que como es el hijo de un rey, dice, entonces, pues todo le va a ir bien. Y será librado de cualquier problema. Será librado de cualquier cosa o de cualquier enfermedad. ¿Eso es fe verdadera? No. Porque no está basada en una promesa real o genuina de la palabra de Dios. ¿No intentó Satanás hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo? ¿No le llevó al lugar más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate de aquí? Porque hay un versículo que dice que si te lanzas, Dios te va a librar y va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y lo mismo actúan de esa forma, hermanos, estas personas cuando dicen, pues, ¿qué? ¿No tienes fe? ¿No eres hijo de Dios? ¿No eres cristiano? Ah, pues, aviéntate, no tomes medicinas. Haz esto o haz esto otro, que al cabo, pues, eres hijo de Dios. Dios dice que te va a librar. Y ojo, la promesa de la que Satanás esgrimió a nuestro Señor, sí era una promesa genuina. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos sobre las tentaciones del Señor. Sí, efectivamente, esa era una promesa genuina. Dios estaba prometiendo eso. Pero ahora, como vimos, significa eso que entonces, ¿ya me puedo lanzar? No. ¿Qué hizo el Señor? Para que veas que tengo fe, y se lanzó. No. El Señor le respondió con la Escritura y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Así no se ejerce la fe, le estaba el Señor queriendo mostrar. Así no se ejerce la fe, esa no es fe. Porque como ya veíamos, adicionalmente estas promesas de Dios en muchos casos están condicionadas a que andemos en sus mandamientos y en obediencia a Él. Es como los judíos y la nación de Israel hoy en día, y bueno, también los que se hacen llamar mesiánicos, defienden a estos judíos diciendo, es que Dios prometió que ellos serían su pueblo para siempre. Ah, bueno, entonces sería su pueblo para siempre, no importa lo que hagan, no importa que lo aborrezcan, no importa que lo rechacen, no importa
que vivan como quieran, seguirán siendo su pueblo para siempre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como también, aunque haya habido una promesa de Dios de por medio, esta promesa también tiene un campo de acción. Así que la verdadera fe, o la fe bíblica, se basa en las genuinas promesas de Dios ejercidas legítimamente. Pues, por ejemplo, el Señor prometió guardar de tentación al que anda en Él, que obedece al que anda en sus caminos. Pero cuando anda fuera de sus caminos, en rebelión, en desobediencia, y va y se expone a la tentación, va y se expone al pecado, ahí ya Dios no prometió que lo iba a librar. ¿Sí me explico? Él salió del terreno de la promesa, del terreno que abarca esa promesa. Lo segundo que debemos notar, hermanos, acerca de la verdadera fe, es que la verdadera fe o la fe bíblica es una seguridad serena, una certeza reposada. Noten cómo dice nuestro verso, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así pues, la fe es una seguridad serena, una certeza reposada y que como consecuencia no viene de nosotros. Es decir, es una seguridad serena, decíamos, porque no es ese estar nervioso y bueno, pues es que sí, dicen que me están diciendo que lo crea y que lo crea, pero pues bueno, a ver, esperemos que sí. Eso no es fe. La fe es una seguridad que le hace estar sereno y tranquilo. ¿Me explico? Es como cuando está usted en su casa, todos sus hijos están en su casa y usted los está viendo y usted está en la puerta porque alguien afuera le está diciendo, mire, van a golpear a su hijo. ¿Y usted qué dice? Ay, tengo fe, que no sea mi hijo, que no sea mi hijo. No, pues usted sabe que todos están allí. ¿Y qué hace usted? ¿Se pone nervioso? ¿Será si acaso porque alguien más sufrirá algo? Pero usted tiene la seguridad de que sus hijos están allí. ¿Sí me estoy explicando? Es algo natural. No es algo que yo produzco. Es una certeza que me da reposo. No es que yo me autoconvenzo de que sí va a pasar, sí va a pasar, sí va a pasar, tiene que pasar. Y pues más cuando en ciertos lugares les dicen, créalo, no dude. Porque si duda, entonces no va a suceder. ¿Cuánta más presión nos sentíamos en esos momentos? Y no debo dudar. Y de repente dudaba, y será, no será, no, se me hace que no. Y ay, ya dudé, no, entonces ya no va a suceder, ¿sí o no? Y así andábamos con esas cosas. Eso no es fe. La fe es esa seguridad serena. Y no estoy usando la palabra convicción de la forma como traduce la versión 60, porque muchas personas piensan que convicción es autoconvencerse. Yo tengo la convicción. Oye, pero si te lanzas, te vas a quebrar un hueso, aunque sea, no, yo tengo convicción. ¿Sí me explico? Y ellos llaman convicción a ese ser irracional. ¿Sí me explico? Llaman convicción a no
pensar o considerar cualquier otra opción o circunstancia opuesta, ¿me explico? No, pero no se refiere a eso, sino se refiere a una certeza, a una seguridad. Y esto, hermanos, entonces, ya no viene de mí. Esa certeza y esa seguridad, esa serenidad, yo no puedo producirla. Porque cuando el problema viene, cuando la circunstancia viene, cuando estoy en medio de alguna situación así, mi primera reacción es correr como pollo sin cabeza. Y no puedo, en mí yo no puedo, no hay capacidad. Pero la fe verdadera es entonces un don de Dios. Y aquí está la siguiente característica, que la fe verdadera es un don de Dios, es un regalo que Dios me da, algo que yo no tenía, algo que yo no puedo producir y Dios me lo da, porque yo no puedo producirla, Él me la da. Y ojo, hermanos, esto no se produce al yo apretar los dientes, porque ese es el concepto que en muchos lugares se tiene, que la fe es apretar los dientes. Cruzar los dedos y decir, va a suceder, va a suceder, va a suceder, no dudo, no dudo. Eso no es fe. Es pues la fe un don de Dios. Dios tiene que darnos la fe. Si todavía estamos con esas cosas de que no, tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que pasar, entonces probablemente no nos ha sido dada la fe. La fe es dada a todo aquel que cree en Cristo cuando cree. Y le es dada para creer. Filipenses 1:29 nos dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. El apóstol le dice a los hermanos filipenses, hermanos, se os ha concedido, es decir, se les ha dado este regalo. ¿De qué? De creer. Romanos capítulo 12, versículo 3, en la última parte del versículo nos dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién produjo la fe? ¿Yo? Yo me convencí y dije, voy a creer, voy a creer, voy a creer. No, hermanos. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De dónde viene la fe? ¿De mi corazón? No, de Dios. Nos dice Efesios 2:8, un texto que todos ustedes conocen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La salvación y la fe también. Es un regalo de Dios. Y hay muchos otros textos, hermanos, donde podemos nosotros encontrar y comprobar que la fe es un don de Dios. Yo no puedo producir la fe. De donde el autoconvencimiento no es en ninguna manera fe verdadera. Convencerse a sí mismo y apretar los dientes, eso no es fe verdadera. Ni la duda nerviosa del cruzar los dedos o el apretar los dientes, eso tampoco es fe verdadera. La fe verdadera es esa seguridad sobrenatural que se nos es dada y que serena el alma. Porque si fuera por mí, yo andaría enloquecido como pollo sin cabeza corriendo para todos lados. Y en eso aún muchos creyentes se dan cuenta de que ha pasado algo en ellos y dicen,
¿qué me pasa? Otras veces, en casos como este o menos, yo estaría bien desesperado, gritando, corriendo, llorando y llamándole a cuanta gente se me topara en el camino. Pero no sé qué me pasa ahora. Tengo paz, tengo tranquilidad. Algo me pasó. ¿Qué le pasó? Que le fue dada la fe. Esa fe que al ser una gracia de Dios, al ser un regalo de Dios, un don de Dios, le trae paz, le trae serenidad, le trae tranquilidad. Antes, tan solo pensar en la muerte, no, estaba llorando y no, nunca me vaya a suceder. Y ahora no es que desprecie la vida, pero ya no teme a la muerte. Señor, si me he de morir hoy, mañana, tuyos somos. Tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Esa fe, pues, es esa seguridad sobrenatural. Es esa confianza, tranquilidad serena que va más allá de nuestras fuerzas, en las que nosotros mismos sabemos que estaríamos actuando de manera diferente si algo no estuviera allí actuando en nosotros. Pues eso incluso se experimenta hasta de un modo sobrenatural. Y es como si uno se asomara y dijera, ¿qué está pasando? ¿Qué hay aquí? Que este no soy yo. ¿Me explico? Por ello, cuando el hombre trata de producirla, es cuando intenta pasar de andar como pollo sin cabeza al autoconvencimiento de que todo va a estar bien. ¿Quién puede hacer eso? De tener una desesperación así, y no les llegó a pasar que estar desesperados o desconsolados y que alguien les dijera, no, ya va a pasar. ¿Qué? ¿O poco ustedes se sentían consolados cuando eso les decían? No, nada consuela. Ahí está la persona sufriendo por su familiar que acaba de morir y díganle lo que quieran. Si no hay fe, no hay palabras que consuelen. ¿Me explico? Uno no puede producirlo. Uno no puede alcanzarlo. Porque no es nuestro. No se produce en nosotros, no proviene de nosotros, es un don de Dios. Y aunque muchas personas en ese caso suelen decir, ten fe, la realidad es que, según lo que estamos viendo en la Escritura, no se puede tener fe en ese sentido. ¿Sí me explico? No se puede llegar a decirle a alguien, ten fe. Que ten fe. Es decir, la fe no viene de ella, no viene de esa persona. ¿Cómo va a tener fe? ¿Cómo va a producir fe? No, eso no se puede. ¿Sí me explico? Otra percepción equivocada de la fe es pretender que su propósito único de la fe es librar al creyente milagrosamente de enfermedades, aprietos o dificultades. Por lo general, se piensa que el objetivo de la fe, además o luego de la salvación, es sencillamente librar al creyente de enfermedades, de aprietos o de dificultades. Porque
¿Cuándo es que se menciona la fe o se habla de la fe? Si no es que para decir a alguien que está enfermo, ten fe. O vamos a orar con fe para que Dios sane a. O que están aprietos y le digan ten fe. O le digan vamos a orar con fe para que el Señor lo saque de allí. ¿Sí me explico? Regularmente se piensa y se usa en la práctica la fe casi únicamente con el propósito de que se ejerza para librar milagrosamente de enfermedades, de aprietos o de dificultades. ¿Y saben? Eso es una percepción equivocada de la fe. No, la fe no está dada esencialmente para eso. Puede suceder, pero hoy en día es prácticamente el único enfoque que se le ha dado a la fe. ¿Para qué queremos la fe? Dicen ellos, para sanar, para salir de aprietos, para salir de dificultades. No, pero la fe no fue dada para eso exclusivamente. Y estas personas que piensan que la fe solo tiene esos propósitos, tomando parte de las palabras del relato de aquellos 3 jóvenes hebreos que estaban por ser echados al horno de fuego, pretenden establecer metas o propósitos triunfalistas en la fe. Y piensan que la fe está dada para hacer grandes cosas, o que el propósito de la fe es que esté allí para producir grandes o milagrosas situaciones, espectaculares, vistosas, y citan tantos muchos otros casos como el de los 3 jóvenes hebreos. Dicen, ahí está la fe. Miren esos 3 jóvenes hebreos que iban a ser echados en el horno, ahí de fuego ardiendo, calentado 7 veces más. Y fíjense cómo dice Daniel 3:17, he aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y todos, amén, amén. ¿Cuántos tienen fe que los va a librar? Y ya están todos, amén, amén, me va a librar, me va a librar. Y este es uno de los textos favoritos de los que alguien ha llamado los de la superfe. De esa fe, entre comillas, de esa fe triunfalista que tiende al protagonismo y a la búsqueda de la admiración de los demás. Es decir, pretendiendo usar la fe para casos y cosas espectaculares que al final solo busca la admiración de los demás. Para situaciones supuestamente milagrosas. No sé si me explico. Por lo general, hermanos, se pretende dar este uso a la fe. Y dicen, ahí está, los 3 jóvenes hebreos. Miren cómo dijeron. Dios de quien somos, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Como diciendo, y hazle como quieras. Nosotros tenemos fe. ¿Es esa la fe? ¿La fe verdadera? ¿La fe bíblica? En primer lugar, el primer error de estos triunfalistas es que interpretan mal el tono sencillo con el que estos 3 jóvenes hebreos testificaron al rey sobre su omnipotente Dios. Y piensan que Sadrach, Mesach y Abednego estaban así bien bravos cuando se presentaron al rey, sacando el pecho y hazle como quieras, rey. Nosotros tenemos fe y tenemos un Dios que nos va a librar. Y piensan que esa era la actitud en la que estaban los 3 jóvenes hebreos. Pero ahí está el primer error, pues ellos en ninguna forma estaban así. Ellos sencillamente estaban testificando, hermanos, del Dios en quien creían. ¿Y esto por qué? Esto motivado
por la pregunta y la afirmación, la aseveración del rey Nabucodonosor. Ellos simplemente respondían a la pregunta del rey en el verso 15, cuando en Daniel 3:15, cuando el rey les pregunta, ¿y qué Dios, con D minúscula, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Me explico? Entonces, cuando ellos le responden, pues el Dios de quien somos y a quien servimos. Y ese Dios nos puede librar. Estás preguntando que cuál Dios puede librar de tus manos, pues el Dios en el que yo creo puede hacerlo. Sí, claro que puede hacerlo. Así que no, ellos no estaban retando a Nabucodonosor con su fe. En ninguna forma. Al contrario. Puesto que otra de las cosas en las que se equivocan estas personas que dan a la fe este sentido triunfalista o este propósito solo de librar, de sanar, de sacarnos de la dificultad, es que ellos aún hacen a un lado el resto de las palabras de estos tres jóvenes hebreos, las cuales constituyen la expresión de la fe verdadera que ellos poseían. Las palabras del versículo siguiente. Es decir, cuando estas personas tratan de justificar su énfasis en el uso de la fe prácticamente solo para librar a la gente de aflicciones o de aprietos, leen el verso 17. Pero se deja de leer el versículo 18 que dice, y si no, es decir, el 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Esa es en realidad la completa expresión de la fe de estos tres jóvenes hebreos, de la verdadera fe. La expresión de la fe de estos tres jóvenes estribaba en dos pilares legítimos de la fe verdadera. Uno, la persona de Dios. Y segundo, la obediencia de los mandamientos, de donde encontramos otras dos características más de la fe verdadera. Que la fe verdadera, ya veíamos que es un don de Dios, ya veíamos que está basada en las promesas de Dios, y la fe verdadera, hermanos, también está cimentada o basada en Dios, y en este caso, en la expresión de sus atributos. Es decir, ¿cómo puedo yo decir que tengo fe en Dios si no sé ni dónde está, ni qué piensa, ni qué dice? Ni cómo es. Eso no es fe. ¿Me explico? Imaginen que a ustedes llegan y les hablan de un fulano que vive en la otra colonia y les dicen, no, este es bueno, cree en él. Bueno, pero ¿y bueno de qué? ¿Qué hace? ¿O por qué voy a creer en él? ¿Sí me explico? De donde entonces, hermanos, la fe en la persona de Dios necesariamente tiene que estar basada en la comprensión, en el conocimiento y la comprensión de sus atributos. Si yo no conozco sus atributos ni los comprendo,
entonces, ¿cómo puedo decir que tengo fe en Dios? ¿Me explico? Yo creo en aquel. ¿Y cómo es? ¿Qué hace? Sabe. Yo creo. ¿Me explico? Y también, entonces, como consecuencia, la fe también se expresa en la obediencia a los mandamientos de Dios. Noten que estos jóvenes hebreos expresaron estas cosas. ¿Cómo? Bueno, en cuanto a la fe en los atributos de Dios, esta es aquella fe verdadera, basada en la Escritura y en lo que Dios dice de sí mismo, aplicándola razonadamente a nuestra situación. Voy a repetir eso. En cuanto a la fe en los atributos de Dios, esta es aquella fe verdadera basada en la Escritura y en lo que Dios dice de sí mismo, aplicándola razonadamente a nuestra situación. Miren el caso de los 3 jóvenes hebreos. Están en una disyuntiva, están por ser arrojados al horno del fuego. ¿Y qué hacen ellos? Remiten sus pensamientos a Dios. Bueno, también ciertamente Nabucodonosor les dice, ¿verdad? ¿Qué Dios los librará? Y ellos dicen, pues el mío. ¿Y cómo sabes que te librará? Porque sé que uno de sus atributos es la omnipotencia. Él es omnipotente. Todo lo que Él quiera hacer, lo hace así, no le cuesta nada, ni siquiera tiene que mover un dedo. ¿Se dan cuenta? Y luego razonan eso, bueno, si Dios, pues Él puede hacer lo que sea, no le cuesta nada, pues Él no le costaría nada quitarme este problema. Para Él no sería nada difícil, sería facilísimo hacer que esto quede completamente en opuesto. Es decir, que este problema tan grande se convierta en una prosperidad inmensa o bendición grandiosa. Todo lo puede hacer. Entonces está razonando en los atributos de Dios, los está aplicando a su caso. Pero si seguimos razonando, como luego lo hacen también los 3 jóvenes hebreos, enseguida dice, bueno, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué no se lo has pedido? Como alguien ha dicho, nosotros somos pobres porque queremos, Dios es el dueño de todo el oro, dice, y es que ustedes no se lo han pedido, por eso no se los ha dado. Allí dice, no sabéis pedir ni pedís bien. Qué cosa tan mal interpretada, ¿no? Hermanos, noten que en el versículo 18, la fe de los 3 jóvenes hebreos está expresando que está estribando en otro de los atributos de Dios, que es su soberanía. En otra de las facultades de la persona del carácter de Dios, su soberanía. Está diciendo, Él tiene todo el poder, pero también es soberano. ¿Se dan cuenta? La omnipotencia de Dios no era el único atributo divino al que ellos estaban manifestando fe verdadera, sino también a la soberanía del Rey del universo. Decían, sí. Recuerden cuando hemos estado viendo sobre los atributos de Dios, que todos los atributos de Dios son los componentes de la esencia de Dios, que no podemos separar uno de los demás, que todos ellos están ligados, están conectados, están combinados de una forma perfecta, convergen en Dios de una forma perfecta, de tal manera que no podemos solo limitarnos a uno. Y en este caso ellos decían, sí, Dios es omnipotente, pero
cuán omnipotente es, también es sabio. Tiene el control de todo. Así que yo estoy aquí porque Él me puso aquí. ¿Se dan cuenta cómo va razonando la fe? Y dice, Dios es soberano, Dios es omnipotente y me puede librar. Oh, pero también es sabio. Y su sabiduría y su omnipotencia se combinan para producir todas las cosas en el universo por su decreto. Entonces, eso significa que yo estoy aquí porque Él me puso aquí. Oh, bueno, entonces, Él puede librarme, sí, tiene todo el poder para hacerlo, pero también es rey. Y también es creador del universo, es soberano. Si Él quisiera me libraría, tendría todo el poder para hacerlo. Pero si no lo quiere, pues no. ¿Se dan cuenta cómo la fe va razonando también la enseñanza de la palabra de Dios y lo que conocemos y comprendemos de sus atributos? Y entonces el espíritu descansa en la fe, o a través de la fe, en confiar que Dios me puede librar. Él es omnipotente. Pero descansa también en el saber que, pues bueno, Él es sabio y me puso aquí. Descansa también en el hecho de que, pues, Él es soberano. Si quisiera me libraría en este instante. Pero no lo ha hecho. Cuán sobrenatural es entonces el fruto de la verdadera fe en el corazón del creyente, que produce paz y sosiego interior. Produce la tranquilidad que no puede tener un origen humano, sino divino. Y todo a través de la palabra de Dios, que fue la que nos reveló, y la manera en que Dios se reveló a sí mismo a nosotros, a través de su palabra. Noten pues, hermanos, cómo estos tres jóvenes hebreos dicen enseguida, y si no nos libra, de todas formas, no nos vamos a postrar. Y veamos entonces por último, hermanos, cómo esa verdadera fe de estos tres jóvenes hebreos es ejercida en la resolución de la obediencia a los mandamientos de Dios, independientemente de las consecuencias. Por lo general, se trata de ejercer la fe para ser librados. Pero aquí los jóvenes hebreos no están ejerciendo la fe para ser librados, sino para obedecer los mandamientos de Dios y sobrellevar lo que venga por la obediencia de los mandamientos de Dios. Es decir, se nos trata de, o se ha tratado en muchos lugares de enseñar o transmitir que el uso de la fe es la búsqueda de ser librados de los problemas. Pero aquí la fe no se está ejerciendo, si se dan cuenta, para ser librados, sino para soportar si no somos librados. Y en ese sentido, en la próxima ocasión vamos a ahondar un poco más en ese efecto de la fe. Pero noten ustedes, hermanos, que esta fe no les lleva a decir, me va a librar, me va a librar, me va a librar, me va a librar. No, está diciendo, Él puede hacerlo, así con la mano en la cintura. Pero si no quiere, aún así,
yo no me voy a postrar. Y eso es fe. Más que la de aquel que quiere convencerse de que será librado, de que no le va a pasar nada, de que no va a sufrir, de que no va a batallar. No, hermanos, la fe en ese caso se está ejerciendo en que yo voy a obedecer. Yo voy a depositar mi confianza en Dios, en su palabra que me ha mandado perfectamente en sus mandamientos, y que el Señor haga de mí lo que quiera. Esa es fe. ¿Sí me explico? Fe no es tanto de decir, yo sé que el Señor me librará, yo sé que Él me va a ayudar, que está junto a mí como poderoso gigante. No, hermanos, sí, Él es todo eso. Pero en esta situación, yo voy a obedecer su palabra, venga lo que venga. Voy a confiar en su verdad y en sus mandamientos, venga lo que venga. Eso es fe. Así que la fe de estos tres jóvenes hebreos no estribaba en su convicción de ser invariablemente librados, sino en la justicia, bondad y dignidad de los mandamientos de Dios. ¿Qué se les estaba solicitando? Que se postraran ante el ídolo y lo adoraran, quebrantando el primero y segundo mandamiento. Alguien dirá, pues ¿qué les cuesta, hombre? Más póstrense tantito y ya. ¿Sí me explico? Pero noten que la fe de ellos entonces no estribaba en una convicción de ser librados a como diera lugar, sino ellos estaban depositando toda su confianza en que, no, pero pues es que no es justo que yo me postre delante de esa estatua. No es justo que, habiendo un Dios tan maravilloso, real, verdadero, sublime, magnífico y bueno conmigo, yo le traicione y vaya y me postre ahí a esa cosa. ¿Sí me explico? ¿Cómo estaban más bien razonando? Y no eso de decir, pues es que no, ya sé que está mal postrarse a las estatuas. Pues bueno, ay, voy. No, hermanos, no porque es una obligación y ya me lo mandaron y por mi modo. No, es ejercer fe en que lo que Dios nos mandó es porque es perfecto, es justo y es digno de obediencia. Entonces mi confianza ya no está en que me va a librar del problema, sino en que mi confianza está en que lo que Él me mandó a hacer es lo correcto, es lo justo, es lo bueno, es lo sabio, es lo digno. Y eso es lo que voy a hacer porque yo confío que el que lo mandó es fiel. ¿Me explico? Y que al ser su ley o al emanar su ley de Él, entonces es también justa, buena y santa como Él. De tal manera, hermanos, que la fe verdadera no es aquella que no espera ni quiere otro camino que el ser librado, guardado, prosperado o beneficiado en su problema o su situación actual. ¿Me explico? Porque nos enseñaron a razonar así, ¿no? Que la fe solo sirve para eso. Para creer que seré librado, para creer que seré guardado, para creer que seré preservado, para creer que seré beneficiado en lo que sea que me meta. Pero esto no es así.
Porque como lo vamos a ver si el Señor nos ayuda la próxima ocasión, la fe también tiene otro efecto. Y tiene propósitos que vamos a ver son mucho más comunes que estos. La fe, pues, es más bien aquella que no solo contempla la sabia soberanía de Dios, sino que aún más se somete con paz y tranquilidad a los medios aflictivos de la soberanía divina, con tal de obedecer los mandamientos de su amado Dios y Señor. Voy a repetir eso. Es aquella que no solo contempla la soberanía de Dios, sino que aún más se somete con paz, tranquilidad a los medios aflictivos de la soberanía divina, con tal de obedecer los mandamientos de su amado Dios. Como en cierta forma o en cierta ocasión alguien decía, yo no voy a abrir mi negocio en el día del Señor, porque tengo fe que el sábado que lo abra, el Señor me va a dar todo lo que no pude ganar el domingo. No, la fe no se trata de eso. ¿Sí me explico? No, la fe no se trata de eso. La fe se trata de que yo estoy cierto. ¿Qué es la fe? Esa certeza. Yo estoy seguro de que lo que Dios ha mandado es fiel, verdadero y perfecto. Y lo creo y lo voy a hacer. Eso es fe. Que si luego viene esto o viene lo otro, eso ya es parte de la sabiduría y la soberanía de Dios. Así que no es que voy a cerrar mi negocio en el día del Señor porque tengo fe de que los otros días voy a ganar lo que no gane el domingo. No, sino porque tengo fe que esto que Dios mandó es bueno, es perfecto, es sabio, es justo, es correcto. Lo creo y lo voy a obedecer. Eso es fe. Lo otro es una esperanza convenenciera que nos enseñaron a pensar o a razonar. ¿Me explico? Esta fe, pues, consiste en la serena seguridad, en la veracidad de todo lo que Dios es y ha mandado y prometido, que me mueve a la obediencia de sus mandamientos sin importar las aflicciones que por ello vengan, pues reposa en la certeza de la justicia y dignidad de sus ordenanzas y promesas. Repito eso, hermanos. Esta verdadera fe consiste en la serena seguridad, en la veracidad de todo lo que Dios es y ha mandado y prometido, que me mueve a la obediencia de sus mandamientos sin importar las aflicciones que por ello vengan, pues reposa en la plena certeza de la justicia y dignidad de sus ordenanzas y sus promesas. Dios nos conceda, hermanos, que tengamos fe verdadera y no aquel deseo convenenciero que nos habían enseñado a esperar. Oremos, hermanos, al Señor.